Saludos, hablaremos hoy de una parte importante de la historia clínica perteneciente al examen extraoral y corresponde a los signos vitales. Estos signos vitales son los fenómenos o manifestaciones objetivas que se pueden percibir y medir en un organismo vivo, en una forma constante. Es decir, estos signos vitales son los que nos van a demostrar que tenemos vida, algo que se puede palpar, sentir, medir. Es el pulso, la respiración, la temperatura corporal y la tensión arterial. Estos signos vitales van a ser unas constantes en el organismo y generalmente ya se han clasificado y han hecho tablas específicas de lo que sería el valor normal en una persona, que puede variar dependiendo muchísimos factores, pero generalmente son constantes. Cuando hablamos del primer signo vital que vamos a realizar en un paciente cuando llega a nuestra consulta odontológica, va a ser tomar la temperatura. Esta temperatura no es más que el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis, es decir, el calor producido, y la termolisis, que es calor perdido. Cuando yo hablo de esta temperatura, lo voy a tomar con un instrumento que se llama un termómetro, y ese termómetro puede venir en presentaciones diferentes. Puede ser un termómetro digital, un termómetro oral o un termómetro rectal. Estos termómetros van a variar dependiendo la apariencia que tienen y dónde van a ser utilizados. Por lo tanto, yo puedo tomar temperatura vía rectal, y necesito tener mucho en cuenta la bioseguridad. Puedo tomar temperatura a nivel oral y necesito también mucha bioseguridad, pero la puedo tomar también en contacto con el cuerpo. También está muy de moda, como estamos viendo ahora, una temperatura moderna que se hace por medios infrarrojos, y no necesito tener contacto con este paciente. Cuando hablo de la temperatura, entonces simplemente lo que voy a hacer es tratar de medir ese grado de calor en el organismo humano, y lo voy a hacer principalmente de la manera más frecuente que lo hacemos es a nivel axilar. Cuando hablo de alteraciones en la temperatura, voy a ver que el valor constante normal puede ser de 36.5 en una persona, pero puede disminuir y convertirse en lo que se llama una hipotermia, pero puede aumentar y convertirse en lo que se llama una hipertermia o hiperexia. Recuerden que una temperatura elevada lo que indica es que en el cuerpo están dándose situaciones importantes de cambios que hay que poner atención. Esta fiebre es un signo, y hay que tratar de localizar la causante de esta elevación de temperatura. El cuerpo nos está indicando de que algo no está funcionando de la manera correcta. Entonces, cuando yo hablo de la temperatura normal, puede variar mucho, incluso dependiendo la edad de un paciente. En un recién nacido puede ir de 36.6 a 37.8 grados centígrados, mientras que en una persona adolescente y de edad adulta puede ir de 36.5 grados centígrados, y en la persona envejeciente puede ir disminuyendo y ser de 36 grados centígrados. Cuando voy a tomar la temperatura, tengo que tener en cuenta el tiempo. Si la voy a tomar debajo de las axilas, voy a colocarla por espacio de 3 a 5 minutos, con un cronómetro. Siempre se hace con un cronómetro, con un reloj que tenga segunderos, y voy haciéndolo en el tiempo reglamentario. Cuando se va a tomar en el ano, en el recto,
va a ser aproximadamente de 1 minuto, y cuando es en la vía oral, en la boca, va a ser aproximadamente de 3 minutos. Se van a necesitar bandeja, una solución antiséptica, jabón líquido, solución fisiológica, termómetros clínicos, lubricantes en el caso de los rectales, que no vamos a hacerlo en esa vía, torundas, la pluma o el lapicero para anotar y la hoja de la historia clínica donde se va a anotar. Es imprescindible saber que cuando se va a tomar en vía oral, el termómetro puede indicar una temperatura diferente si el individuo toma líquidos muy fríos o muy calientes minutos antes de tomar esta temperatura. Hay muchos factores que pueden influir en un error en la temperatura real. Entonces la temperatura que vamos a decidir tomar va a ser esta, la del brazo, debajo del brazo, en las axilas, por espacio de 3 a 5 minutos. Los que el valor que nos dé, entonces lo vamos a anotar en la parte correspondiente en la historia clínica. Seguimos con un segundo signo vital que va a ser la frecuencia respiratoria. Esa frecuencia respiratoria no es más que el acto de respirar, que incluye la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono. Va a valorar el estado de salud o enfermedad y va a ayudar a establecer un diagnóstico de salud, pero es la única de todas los signos vitales que la persona puede influir en ella. Por eso es imprescindible que no se le diga al paciente lo que se va a hacer. Por eso es que usted ve cuando hay un doctor, hay una enfermera, hay una persona del área de la salud que está tomando la temperatura o está tomando algún signo vital y está tomando la frecuencia respiratoria, que no le explica al paciente lo que se va a hacer, sino que simplemente comienza el conteo de cuántas veces va el paciente respirando y en el espacio de 1 minuto lo anota en la ficha clínica. Estos valores normales de respiración también varían dependiendo de la edad del paciente. En un recién nacido es muy acelerado, va de 40 a 60 respiraciones en 1 minuto. En un adulto de 16 a 20 respiraciones por minuto y en un envejeciente de 14 a 16 respiraciones por minuto. Es muy fácil de hacer, simplemente usted tiene que observar las veces que va levantando ya sea el tórax o el abdomen y ya simplemente cuenta por el espacio de 1 minuto y pone esa cantidad. También se puede hacer usted colocando el antebrazo del paciente sobre su tórax, va a colocar su mano como si fuera tomando el pulso encima de la mano del paciente y simplemente cuando se eleve el tórax va a ir contando las cantidades de veces que esto funciona. Ya simplemente se anota y se deja listo esa respiración, esa frecuencia respiratoria. El tercer signo vital que vamos a tomar va a ser el pulso, y el pulso no es más que la expansión rítmica de una arteria producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. Este pulso se controla para determinar el funcionamiento de ese corazón y vaya a ayudar también a colaborar en el diagnóstico y tratamiento del paciente. Este pulso también hay varios factores que influyen, no solamente la edad, sino algún tipo de medicamento, algún esfuerzo físico que haya hecho una persona, alguna noticia que le haya impactado y puede alterar. Por eso siempre se recomienda que cuando se van a hacer los signos vitales, la persona esté descansada, relajada, antes de realizarlos. Entonces el pulso normal puede variar, por ejemplo, por edad. En un bebé puede ir de 130 a 140 pulsaciones por minuto, en un niño de 80 a 100, en un adulto de 72 a 80 pulsaciones en 1 minuto y en un envejeciente de 60 pulsaciones o menos por 1 minuto.
hay sitios diferentes donde se puede tomar el pulso, por ejemplo en la sien, en el cuello carotídeo, que es generalmente el que vemos más frecuentemente en las películas cuando le están tomando, en la parte interna del brazo, que es la humeral, en la muñeca, que es la radial, y me gusta mucho enseñar este procedimiento porque lo considero que es muy fácil de realizar. Simplemente vamos a tomar de referencia el dedo pulgar del paciente y aproximadamente 1 pulgada por debajo del pliegue que tenemos en la muñeca, en la parte externa, vamos a hacer ligeramente presión con el dedo índice y el dedo mayor. Nunca se debe utilizar el dedo pulgar de la persona que lo va a tomar, porque el dedo pulgar tiene pulsaciones propias, entonces estaríamos tomando un pulso propio y no del paciente. Se deja por espacio de 1 minuto y contamos la cantidad de latidos, de pulsaciones que se dan en ese tiempo y lo anotamos en la hoja de la historia clínica. Se debe colocar el paciente relajado, tranquilo, se selecciona la arteria que se va a tomar y simplemente contamos. Es muy fácil de realizar. Cuando hablamos de la presión arterial, es quizás la más conocida de todos, no es más que la fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de las arterias a medida que fluyen por ella. Se va a utilizar un esfigmo y un estetoscopio, y recuerden que tenemos que tener en cuenta la presión más alta y la más baja de esa frecuencia cardíaca. La presión o tensión sistólica es la presión de la sangre que resulta de la contracción de los ventrículos, es decir, que pertenece a la más alta de la onda sanguínea, es cuando el corazón bombea, y la más baja o la diastólica es la presión en el momento en que los ventrículos están en reposo, es decir, que la presión que se considera universalmente normal varía de 120/80 milímetros de mercurio, pero también hay varios factores que influyen en la toma y el resultado de esta presión arterial. Aquí vemos los sitios más comunes donde se puede tomar la presión, puede ser en la arteria humeral o braquial, en el pliegue del codo, en la arteria femoral, radial carotídea, temporal superficial, en la arteria poplitea, en la arteria tibial. La más común es la que tomamos aquí en el pliegue del codo. Simplemente se toma el brazalete, tomamos en cuenta que la perilla esté abierta para poder sacar toda la cantidad de aire que tenga, la cerramos, la colocamos sobre esa parte del alrededor del brazo, ese brazalete. Comenzamos a pulsar la perilla de aire hasta llegar a sobre los 120 milímetros de mercurio, y simplemente después colocamos el estetoscopio en la parte interna del brazo donde está el pliegue para poder escuchar los latidos de las arterias. Comenzamos a dejar fluir el aire suavemente en la perilla y podemos escucharlo y podemos ver en el manómetro el movimiento de esa aguja, de ese esfigmo. Tan pronto comienza con movimientos controlados, ya vamos a ver que se refiere a la presión sistólica, y cuando termina con amplios movimientos se refiere que es el movimiento diastólico. Así ya anotamos lo que esto nos da, y ya tenemos entonces completamente tomado esta presión arterial. Hay
también una medida que hacemos que no es un signo vital, pero es para tomar en cuenta el índice de masa corporal de un paciente. Aquí necesitamos tener el peso expresado en libras y necesitamos la altura expresados en pies y pulgadas del paciente. Cuando tenemos tanto el peso como la altura, entonces vamos a usar una fórmula muy fácil de emplear. Esa fórmula va a ser utilizando el peso corporal de la persona, dividido entre la altura al cuadrado de esa persona. ¿Cómo se consigue la altura al cuadrado de la persona? Multiplicando el peso por sí mismo. Vamos a poner de ejemplo que el paciente pese 180 libras y mida 6 pies. Entonces usted coloca 180 y lo divide entre 6 multiplicado por 6. Vamos a dividir 180 entre 36 y el resultado lo vamos a multiplicar por una constante, una variable que dice 4.88 y el resultado va a ser el índice de masa corporal. Ese índice de masa corporal se puede tomar de maneras diferentes o se puede tomar a través de este instrumento que vemos aquí en pantalla, que es como si fuera un compás, pero también se puede hacer por medio de un análisis de impedancia bioeléctrica. Pero generalmente nosotros lo hacemos en la consulta dental simplemente por la fórmula de índice de masa corporal, que es peso dividido entre altura al cuadrado multiplicado por 4.88. El resultado que nos da lo vamos a buscar en esta tabla y aquí vamos a ver que nos va a decir si el paciente está delgado, está normal, en sobrepeso o está en obesidad, simplemente dependiendo los que nos da el resultado. Menor a 18.5 significa que está delgado, de 18.5 o menor a 25 normal, de 25 o menor de 30 en sobrepeso y 30 o más obesidad, o lo podemos también usando el resultado que nos da ese índice de masa corporal, buscando por el renglón de edad, de 19 a 24 años de edad. Lo normal es que dé un índice de masa corporal de 19 a 24, si es de 25 a 34 años de edad, de 20 a 25, 35 a 34, 21 a 26, así sucesivamente. Y recuerden que entonces lo comparamos con el valor que tenemos en esta tabla. Si es menor, si es mayor, entonces nos va a dar si es delgado, normal, sobrepeso u obeso. Se anota en la ficha clínica y con eso ya concluimos la parte de los signos vitales.